Alabanés Radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Bienvenido a tu programa Alternativas para tu Recuperación nuevamente. Hoy lunes 9 de octubre del 2023. Te damos la bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues en la semana pasada, 2 de octubre, estuvimos con el tema de los síntomas del despertar espiritual. Y como te habrás dado cuenta, bueno, pues el despertar espiritual a veces no es como lo pintan. Por el tipo de creencias que nos meten, por el tipo de creencias que aprendemos, que son creencias de tipo intelectual muy bajo, no llegan a un tipo de creencias espirituales, sino son tipo de creencias de intelectual bajo, porque hay intelectual bajo, intelectual medio y intelectual alto. Entonces el tipo de creencias religiosas que nos meten con respecto a la espiritualidad, a la vida personal, a la forma de vivir, sinceramente es el tipo de intelectual bajo. De hecho, dentro de los grupos de Cuarto Camino, pues nos hacen creer y nos hacen ver en realidad que ese es el pecado original, nacer con unos padres dormidos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Despertar. Yo en el programa anterior yo te hablaba que el despertar, bueno, pues como nosotros tenemos creencias que no nos van a beneficiar para nuestro crecimiento espiritual, esas creencias pues van a empezar a chocar y vas a vivir algunos síntomas de los que yo ya te hablé, y esos síntomas de los que yo ya te hablé, pues vas a tener muchas cuestiones fuertes. Vas a tener muchas cuestiones fuertes, y que si no encuentras una buena guía y dirección, pues vas a desertar y ya no vas a vivir tus procesos espirituales, y pues al rato te vas a arrepentir, porque al rato va a ser peor, porque quiero decirte que tú y yo tarde que temprano tenemos que superarlos, tarde que temprano tú y yo tenemos que vivir un proceso espiritual de crecimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de salud, enfermedad y biodescodificación. La salud, bueno, pues la salud pues es entereza física, es entereza mental y es entereza espiritual. Y la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la mayoría de las enfermedades emocionales, tienen un origen emocional, Entonces, ese origen emocional, hubo un doctor, el doctor Hammer, se dio cuenta basado en su caso. El doctor Hammer era un médico oncólogo, que él perdió a su hijo en un accidente automovilístico, y al año a él y a su esposa se le empezó a presentar cáncer, y ese cáncer a él se le presentó en los testículos. Los testículos generan testosterona, que es la hormona del crecimiento, pero es la hormona que fecunda el óvulo para que la mujer quede embarazada, donde está el espermatozoide. Y a la mujer se le presentó en la mama derecha, a su esposa. El doctor Hammer empezó a estudiar a gente que le llegaba con ese tipo de síntomas, y al empezar a estudiar ese tipo de gente que le llegaba con ese tipo de síntomas, llegó a la conclusión que su problema era de síndrome emocional. Era un síntoma emocional. Él afortunadamente lo pudo superar, su esposa no lo pudo superar, el cáncer de mama, y murió de cáncer de mama. El cáncer de mama es un problema un poco dificultoso. Bueno, no nada más el cáncer de mama, el cáncer en todos sus aspectos. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas enfermedades que están basadas en los estudios de la biodescodificación, y me gustaría que tú interactuaras con referente
a las preguntas, que me dejes todas las preguntas que tú me quieras dejar dentro del canal de YouTube, y yo con mucho gusto me voy a dar a la oportunidad de contestártelas. Te las voy a contestar todas, las voy a ir contestando todas, y esas preguntas yo las voy a contestar. Pues voy a tratar de ser breve porque luego YouTube no deja escribir muchos caracteres, y esos caracteres, bueno, pues pues yo te puedo decir que bueno, pues voy a tratar de ser lo más lo más breve, pero que te quede a ti pues muy claramente, ¿no? Que te quede todo muy claro, ¿no? Entonces, el doctor Hammer, pues es el fundador de la nueva medicina germánica, donde hizo una investigación de más de 6,000 casos publicados, archivados, con respecto a varias enfermedades. Y de ahí, bueno, pues hay un enfermero que también hizo las investigaciones sobre todas las enfermedades, y pues por ahí hay algunos diccionarios de la biodescodificación, que son peligrosos los diccionarios de la biodescodificación, porque como ahora ya están al alcance de mucha gente tiene alguna problemática, y esa problemática luego la quiere, busca, y luego la quiere solucionar él mismo o ella misma, y bueno, pues eso, eso ha generado un poquito de problema. Les recuerdo que para eso hay psicoterapias, para eso hay mucha gente que te puede ayudar en todos los aspectos, ¿no? Entonces, dentro de la biodescodificación, el significado de bio es biología y código es emociones no resueltas. Entonces, nosotros tenemos varias emociones no resueltas dentro de nuestra vida personal, y esas emociones no resueltas, hay enfermedades que detonan fuertemente y hay emociones que no van a detonar en el momento. Entonces, las emociones que no van a detonar en el momento, va con el tiempo, se van acumulando con el tiempo esas emociones, y recordemos que emoción significa motor en movimiento, energía, movimiento. Las emociones son energías sutiles electromagnéticas que van caminando por nuestro cuerpo, por todo nuestro sistema nervioso, por todo nuestro sistema sanguíneo, y al ir caminando por todo nuestro sistema y por todo nuestro sistema sanguíneo, cuando nosotros no sabemos gestionar las emociones, pues la gran mayoría de las emociones de nuestro cuerpo recae en nuestro estomaguito, y bueno, pues nuestro estomaguito se empieza a ver afectado, ¿no? Dentro de la biodescodificación y de la medicina alternativa, ¿qué intenta encontrar? Y más aparte, yo quiero dejar algo muy claro. Este programa y los programas que yo hago de biodescodificación no tratan de sustituir ningún tratamiento médico. Que tú tengas un tratamiento médico con un especialista de lo que estés enfermo, y que un biodescodificador te diga, ¿sabes qué? Suspende ese tratamiento, no lo puedes hacer. Tú tienes que seguir con tu terapia emocional de biodescodificación y con tu tratamiento. Claro, si le tienes confianza a tu doctor, le puedes decir, y si no le tienes confianza a tu doctor, no importa, no se lo digas, porque luego también hay doctores que no tienen apertura a este tipo de terapias de alternativas, a pesar de que esta terapia alternativas pues ha nacido de doctores muy empoderados, como la doctora Anna Schwarzenegger Selin, que escribió un libro que se llama Ay, mis ancestros, el doctor Hammer, el creador de la medicina germánica, se basaron en libros, por ejemplo, como Lealtades Invisibles de Iván Bosnover Yagi, un psiquiatra austriaco. Entonces,
toda enfermedad tiene su nacimiento metafísico, tiene su origen metafísico, es decir, que es causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal. Ese sentimiento o esa emoción jamás fue expresada y como tal, por eso se proyecta en el plano físico, en el cuerpo, o sea que se somatiza. Tarde que temprano se tiene que somatizar la emoción, porque si la emoción no se somatiza, lógicamente que la emoción no somatizada tiene que salir porque es energía en movimiento. Es energía en movimiento, es energía eléctrica en movimiento. Entonces va a llegar el momento en que tiene que salir. Entonces, toda enfermedad pues tiene su componente metafísico para salir al plano físico, ¿no? La biodescodificación, como te digo, no reemplaza otro tipo de tratamientos, sino más bien complementa otro tipo de tratamientos. Complementa tu terapia con un psicólogo, complementa tu terapia con un doctor, complementa tu terapia con algo que tú estés tratando. Eso es a lo que se dedica la biodescodificación, ¿no? Lo que se conoce en el diccionario de la biodescodificación precisamente, hay una lista, es un libro de 700 y tantas páginas, yo lo tengo, es muy grande, tengo tres libros de biodescodificación que son muy grandes, los estudio periódicamente porque a veces yo, como me dedico a hacer constelaciones familiares, en las constelaciones familiares hemos tenido la oportunidad de biodescodificar enfermedades, por ejemplo, enfermedades que parecen insignificantes, pero que tienen un origen generacional, que ya tienen una problemática generacional de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esto, vamos a empezar con algo, por ejemplo, no sé quién en su adolescencia haya padecido acné juvenil, ¿no? Ya sea espinillas, ya sea barritos, y bueno, pues el acné, pues tiene que ver con tu imagen que tienes tú sobre de ti. Si tú tienes acné o viviste acné, eso me está hablando que tienes muchos complejos de inferioridad, o sea que tienes muchas emociones de desvalorización y que cada barrito es una desvalorización, es una creencia de desvalorización que tú tienes incrustada en tu cara, incrustada en tu pecho, incrustada en tu espalda, depende la fase donde tengas tú el acné. Entonces imagínate, si está incrustada en tu cara, que es la que representa la proyección que tú das con el mundo, pues entonces tienes inseguridades en tu instinto material, tienes inseguridades en tu instinto social, ¿no? Si tienes, por ejemplo, en el pecho, pues el pecho simboliza seguridad. Entonces, tienes falta de seguridad en todos los aspectos de tu vida. Entonces tendrás que checar por qué tienes acné en el pecho. A mí de vez en cuando me sale un barrito así de esos que salen como gusanitos y me lo saco y me salen por temporadas. Entonces yo he checado por qué me sale continuamente, independientemente de la alimentación. Y bueno, pues sí tengo algunas inseguridades que por ahí son de origen emocional. Hay a personas que le salen en la espalda. La espalda simboliza exceso de responsabilidades, cargas emocionales, culpas, miedo y supervivencia. Esas cosas, esos 5 sentimientos están grabados en la espalda. Entonces, si tú tienes acné en tu espaldita, bueno, pues posiblemente estés sufriendo alguno de estos episodios. Pero estamos hablando del acné juvenil junto con el acné ya de grandes, porque a muchos se les dan de grandes. Entonces, el acné también tiene que ver y tiene que consiste en problemas de atracción y el miedo al instinto en la sexualidad. Si tú estás en tu adolescencia y tienes mucho acné
y no has tenido relaciones sexuales, bueno, pues también es un proceso que las personas, a los adolescentes y jóvenes es un proceso de adaptación para que puedan tener futuras relaciones sexuales. Cuando ellos o ellas estén convencidas de tener relaciones sexuales, ten por seguro que el acné se les va a quitar. Por eso aquí en mi país se les dice a las personas, pues esos barritos que tienes no son pues no son de agua, son de ganas, ¿no? O son de agua. ¿Pero por qué de agua? De aguantarse las ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues son dichos o son chistes que le sacan a las personas jóvenes, pues por medio del acné juvenil, ¿no? Las adicciones dentro de la biodescodificación, las adicciones siempre son vistas desde el punto de vista de la madre, y la madre siempre está relacionada con todo tipo de adicciones. Nosotros dentro de fíjate, una adicción, hay adicciones a la comida, hay adicciones a las relaciones destructivas, a la anorexia y la bulimia son adicciones, la codependencia son adicciones, la comida son adicciones. Entonces, todas las adicciones están relacionadas con mamá, y una de las adicciones que están relacionadas con mamá y con papá es el exceso, es la manía sexual, ¿no? Cuando alguien tiene manía sexual es porque no está conectado ni con su mamá ni porque está conectada con su papá. Entonces, dentro de ese sentimiento de falta de conexión con mamá, se generan mucho las adicciones. Por ejemplo, se ha comprobado que la gente, los chavos o las muchachas que les encanta la marihuana, en el momento de la concepción algo pasa, algo ocurre, que algunos cromosomas no funcionan bien y no se forman los cannabinoides, porque así como tienes un sistema circulatorio, tienes un sistema respiratorio, también tienes un sistema cannabinoidal, tienes un sistema que forma tus propias drogas endógenas, y al formar tus propias drogas endógenas, habrá drogas endógenas que la gente no segrega, que la gente no genera y las encuentra afuera, y lo único que hace es que se automedica. Hay gente que es muy adicta al chocolate, que si no se come un chocolate al día no se siente a gusto, se siente angustiado, se siente angustiada. Hay gente que si en un día no se avienta una peleita, no pelea con alguien, no se bronquea con alguien, bueno, pues también no se siente a gusto. Ya después de que tuvo un ataque de ira, ya después de que hizo un berrinche, ya se siente a gusto, ya se siente tranquila, ya se siente tranquilo, se siente hasta espiritual. Entonces, ese es un problema muy fuerte que tiene que ver con la falta de conexión con mamá. Otra adicción que nosotros hemos notado en los talleres de constelaciones familiares es, por ejemplo, a los niños y a las niñas que no fueron amamantados. Bueno, son los futuros adictos tanto a las drogas, o las niñas por lo regular siempre generan anorexia y bulimia. Entonces ahí hemos codificado, hemos metido nuevos códigos, porque recuerden que son la gran mayoría de las enfermedades tienen un origen metafísico, y al tener un origen metafísico, lo único que hacemos es que sacamos símbolos que generaron las adicciones y metemos otros nuevos símbolos al inconsciente colectivo para quitar el registro. ¿Cómo se trata esto? Es como si tu carro trae una falla, te está marcando una falla y te prende el check. Entonces lo tienes que llevar a que le pasen el escáner. Entonces el escáner le mete el check, checa la computadora manda la falla. Si se puede con el escáner, de una vez se modifica el código
O si no, bueno, pues te dicen tienes que cambiar una bobina, tienes que cambiar unos bombillos que están fundidos, tienes que cambiar el sensor de temperatura, tienes que cambiar este sensor de oxigenación, pero ya te dice cuál es la falla. Lo mismo pasa con constelaciones familiares. Baja la falla, nos dicen que debemos de modificar, pero aquí la gran oportunidad que tenemos es de quitar símbolos y meter nuevos símbolos para que la gente cambie su vida de 180 grados. Pero cuando empiezas a cambiar tu vida en 180 grados, si ustedes checan el programa que yo hice el 2 de octubre de los síntomas del despertar espiritual, pues van a empezar a vivir ese tipo de síntomas. Van a empezar a vivir ese tipo de síntomas. Entonces, bueno, pues no tienen por qué alterarse, no tienen por qué preocuparse porque pues va a ser absolutamente normal, ¿no? Entonces, el alcohol, bueno, pues el alcohol por lo regular tienen el alcohol, la palabra alcohol en latín significa espíritu. ¿Quién le puso esa palabra, ese nombre a la palabra alcohol? Fueron los árabes porque decían que era una bebida espirituosa, porque cada vez que alguien bebía se le metía un ente espiritual y era otra persona. Decían que por la glándula, la hipófisis, se te metía ese espíritu y bueno, te convertías en otra persona. Entonces por eso le pusieron alcohol, que significa espíritu. Entonces al manejar esa palabra de espíritu, pues lógicamente que esa adicción se relaciona con la fuerza de papá o con la persona de una persona excluida dentro del sistema familiar. Nosotros en los órdenes del amor tenemos 3 órdenes del amor: el orden de pertenencia, el orden de jerarquía y el orden de dar y recibir. Dentro del orden de pertenencia existe, tú y yo pertenecemos a un sistema familiar, y en ese sistema familiar, en esa biblioteca familiar, desde nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y generaciones atrás, siempre ha habido reglas y normas que se deben de cumplir a nivel inconsciente. Cuando alguien no cumple esas reglas a nivel inconsciente, es excluido del sistema familiar. ¿Y quiénes son los que no cumplen esas reglas a nivel inconsciente? Son personas que son una vergüenza para el sistema familiar. Ahí entran sexoservidoras, expresidiarios, alcohólicos, drogadictos, rateros, perpetrados, personas que se suicidaron, entran todo lo que fue una vergüenza para el sistema familiar. Entonces, cuando alguien excluye y pierde su sentido de pertenencia, esa persona va a sentir angustia, va a sentir ansiedad, va a sentir abandono, va a sentir rechazo, va a sentir muchas cosas, se va a convertir en alcohólico, se va a convertir en adicto, cualquier tipo de adicción. Entonces, como es corrido del sistema, el inconsciente colectivo dice, aquí hace falta alguien, pero como no está ese alguien lo tiene que representar. Entonces, como alguien lo tiene que representar, lo representa, y al representarlo, bueno, pues se presenta en todo el sistema problemas de ansiedad, problemas de angustia, problemas de depresión, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, problemas de codependencia y un sinfín de problemas emocionales que también podemos descodificar y también podemos quitar dentro de ese psiquismo familiar. Pero bueno, pues la madre de las emociones, pues ahora sí que se puede decir que es la madre, ¿no? Más que el papá.
El papá da fuerza para salir de las adicciones, da mucha fuerza para salir de las adicciones, ¿no? Entonces, dentro de todas estas enfermedades, bueno, también dentro de la biodescodificación, bueno, también se nos presentan problemas con los bronquios. Los bronquios tienen que ver con el sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio, tú agarra en esos momentos y haz una inhalación y repite: confío en el proceso de la vida. Confío en el proceso de la vida. Y cuando lo hagas varias veces, en varias ocasiones durante el día, tú te vas a dar cuenta que todo lo que te da miedo, que las preocupaciones que tú tienes, se van a ir solucionando solas como por arte de magia. Así totalmente. Pero si no, vas a estar con muchos miedos, con muchos temores, porque no estás inhalando. El aire es oxígeno. Entonces, el oxígeno representa la vida. Entonces, al no confiar en el proceso de la vida, empiezas a tener ansiedad y entonces empiezas a hiperventilar y te hace falta la respiración. Te empieza a llegar la angustia, se te empieza a hacer angosto esto y te empiezas a sentir angustiado, entonces tú sientes que el aire no está entrando. Entonces esos son síntomas que no estás confiando en el proceso de la vida y te empiezan a entrar, por ejemplo, ideas como que no me irá a pasar algo malo, no me irá a dar un infarto. Entonces puedes entrar en ataques de pánico y el empezar a entrar en ataques de pánico, bueno, pues es un poquito peligroso si no estás con alguien que ya los haya vivido, que los haya experimentado y que los haya sufrido. Entonces, una de las causas emocionales de la bronquitis es que el niño que vive las bronquitis ya de adulto es porque vivió muchas peleas en su sistema familiar, vivió muchos gritos, falta de comunicación, lo hicieron silenciar mucho, hicieron una persona muy miedosa, aunque sea extrovertida, hicieron a una persona muy miedosa. Entonces, el nuevo modelo de pensamiento, el nuevo modelo de lanzar al universo es: confío en el proceso de la vida. Recordando que no es un decreto, recordando que es un nuevo modelo de pensamiento que a través de estarlo repitiendo no es decretar para que se te grabe, es afirmar, es mandar para que se te materialice desde el mundo sutil hacia el mundo denso. Recuerda que el mundo invisible crea lo mundo visible. Entonces, si tú repites ese patrón del pensamiento, bueno, pues tus niveles de ansiedad van a ir bajando. Debes de tener paciencia porque la ansiedad, bueno, pues también es un trastorno de personalidad. Entonces debes de tener paciencia, ¿no? Entonces, también dentro de la biodescodificación, bueno, hay otro problema que se presenta, y que para mí es muy feo, pero bueno, vamos a hablar de los cálculos biliares, ¿no? ¿Cuáles son los cálculos biliares? Los cálculos biliares se les presenta a las personas que tienen demasiada amargura, o sea, que ven la vida con amargura. O sea, no sé si tú algún día te has parado en la mañana y has sentido esta parte de tu tráquea, algo amargo y que necesitas comer un dulce. O sea, la amargura es falta de dulzura en tu vida personal. Entonces, al vivir ese tipo de amargura, pues lógicamente que te conviertes en una persona que tiene mucha agresividad reprimida, que está enojada con la vida. Puede desencadenar un cuadro de cálculos biliares que a su vez puede afectar su salud renal del paciente.
Entonces por eso hay que tener cuidado cuando tú percibes la vida de manera amarga. Te tienes que hacer preguntas el por qué estás percibiendo la vida o sea, de manera amarga. Porque estás solo, porque estás sola, porque no tienes un compañero, porque no tienes una compañera, porque no tienes la actividad laboral que tú quisieras tener. ¿Por qué estás en realidad viviendo ese tipo de expectativas? ¿Por qué estás viviendo ese tipo de problemáticas? O sea, esas preguntas te las tienes que estar haciendo continuamente. Eso se llama comunicación intrapersonal, que es una comunicación que es comunicación hacia adentro, la comunicación que estás practicando exactamente contigo, ¿no? Hay otra cosa, que esta es una enfermedad, que sí tiene origen, pues sí tiene un origen espiritual y tiene un origen igual que todas las emociones y enfermedades, perdón, que tiene un origen generacional. El cáncer es una enfermedad multicasional. ¿Por qué? Porque tiene muchos factores, ¿no? El cáncer se le da a las personas que no controlan bien sus emociones, y al no saber controlar bien sus emociones hacen su cuerpo muy ácido. Entonces nosotros debemos de tener un cuerpo muy, en lugar de ácido debemos de tener un cuerpo muy alcalino. 2, la comida, por ejemplo, las personas que les encanta el azúcar, tendencia al cáncer. Y que si ahorita tú buscas cualquier producto que encuentres en la tienda, todo ya genera cáncer, ¿no? Pero más aparte, emocionalmente el cáncer siempre está relacionado con las emociones de enojo, que es una emoción que te da acidificación en el cuerpo, y esa acidificación significa solamente una causa desencadenante, la aparición pues luego de tumores malignos, depende en qué parte te salga el tumor maligno, sino que varias veces interactúan entre sí. El factor emocional es muy fuerte en este sentido según la biodescodificación. El cáncer suele aparecer en personas que mantienen algún viejo resentimiento. El resentimiento, la palabra resentimiento es volver a sentir. Son gentes que constantemente están volviendo a sentir cuando su mamá no les compró la muñequita que ellas querían y la están sintiendo, o cuando están recordando que su mamá en la infancia nunca las abrazó y que eso pues les causó muchos problemas porque su mamá nunca las abrazó. Entonces están en constantemente resentimientos, ¿no? Porque hay dos tipos de resentimientos. A lo mejor puedes tener un resentimiento de recordar a una pareja con la que viviste un bonito amor, con la que vivías unas bonitas relaciones sexuales, y al recordarlas, las recuerdas con amor, las recuerdas con dulzura, las recuerdas con pasión, y ese es un resentimiento positivo. Pero desafortunadamente los resentimientos siempre están enclaustrados en la emoción del enojo. Entonces el enojo es una emoción muy ácida, le da mucha acidificación al cuerpo. Entonces eso pues al parecer los radicales libres se empiezan a oxidar, y al empezarse a oxidar, pues empieza a generar pues problemas con el cáncer, más aparte de la alimentación en harinas refinadas. Por eso es multidimensional el cáncer, porque no nada más tiene una causa, tiene varias causas, al igual que todas las enfermedades como la diabetes, como lo que ahorita yo estoy hablando, tiene una causa muy fuerte, ¿no? Otro problema que se nos presenta es el cansancio diurno, o sea, el cansancio de día crónico. Frecuentemente se relaciona con despertar las energías y dejarse controlar por los miedos,
inseguridades e inquietudes. O sea, si tú estás cansado en la tarde y te mantienes cansado en la tarde, ¿por qué estás tan cansado en la tarde? Las causas y las emociones que están ahí codificadas del cansancio que tú tienes en la tarde, las causas en realidad es el miedo, las inseguridades y las inquietudes. Entonces, cuando tú sientes miedo, inseguridad e inquietudes, por lo regular el ser humano pues no sabe gestionar o no sabe equilibrar sus emociones, entonces tiene resistencia, tiene aburrimiento, tiene falta de amor, tiene falta de motivación por las actividades que desarrolla diariamente y como resultado, bueno, pues también puede identificar de acuerdo a la biodescodificación causas de cansancio crónico. Pues va a estar cansado mucho, imagínate cuántas emociones estamos hablando, miedos, inseguridades, inquietudes, aburrimiento, falta de amor, falta de motivación, de motivación por las actividades que tú aplicas a diario. Bueno, pues ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Entonces, bueno, pues por eso, pues cuando tú estás cansado, debes de analizar qué miedos estás teniendo, qué inseguridades y qué es lo que te está inquietando, qué te genera que estás viviendo en tu vida personal una monotonía, una repetición que te trae aburrimiento, ¿no? Que te genera resistencia, o sea, sí, ya lo detecté, pero tengo que cambiar esto. Si opones una resistencia, bueno, pues vas a seguir igual. Entonces eso es lo que te va a generar pues un cansancio crónico. Otro punto que se nos presentan, bueno, son las cardiopatías o enfermedades cardíacas. Las cardiopatías o enfermedades cardíacas, bueno, pues están pues muy relacionadas. Todos los problemas del corazón, recuerda que el corazón es el símbolo del amor. Entonces, como el corazón es el símbolo del amor, muchas personas, por una vena entra la sangre y por otra la purifica. Entonces, la vena que purifica la sangre, simboliza cómo va saliendo la felicidad. Y donde entra la sangre, cómo va entrando la infelicidad. Entonces, las personas que se le presentan algún tipo de cardiopatía o algún tipo de isquemia es porque tienen que analizar cómo están en sus estados de felicidad desde la biodescodificación. Desde las constelaciones familiares, las personas que tienen problemas con cualquier tipo de sangre y con el corazón es porque quieren limpiar toda la suciedad de su clan familiar. Desde el colesterol, triglicéridos, que ahorita vamos a hablar de todo eso, es porque quieren limpiar toda la melcocha, el excremento, el abono, la suciedad, la mierda de su sistema familiar. Entonces, bueno, pues se les van a presentar las cardiopatías. Entonces, tienen que analizar por qué no son felices. ¿Qué concepto tienes de la felicidad? ¿Son reales los conceptos de la felicidad que la sociedad te presenta? ¿Son reales los conceptos de la felicidad que ves en la tele? ¿Son reales los conceptos de la felicidad que ves en el mundo exterior? ¿Son reales los conceptos de felicidad que aprendiste de niño o de niña? Pregúntate si son reales. Debes estar una semana con estas preguntas. ¿Qué tan real son las cosas del mundo? Y debes estar cuestionando absolutamente todo,
porque si no cuestionas absolutamente todo, no vas a poder romper con paradigmas, no vas a poder romper con creencias, no vas a poder romper con condicionamientos. Debes de estar cuestionando, porque te debes de convertir en una mujer y en un hombre pensante. Pero si tú no cuestionas absolutamente nada, bueno, pues vas a estar ahí enclaustrado y te vas a quedar con la falta de felicidad, ¿no? A lo mejor puedes encontrar la felicidad en la mirada de un niño, ¿no? Acá nosotros en los grupos nos ponían un ejercicio que decían: ¿quieres ver a Dios? Vele la mirada de un niño y ahí lo vas a encontrar. Cuando tú hacías ese ejercicio, era un ejercicio que ya estaba tan grabado en nuestro psiquismo que veías a la mirada de tus hijos y te daban ganas de llorar y llorabas y te enamorabas más de tus hijos. El problema es que no te explicaban que podías caer en apegos, ¿no? Porque bueno, pues también caes en apegos, ¿no? Entonces, las cardiopatías, bueno, pues eso es lo que pasa, es de que las personas que se dejan llevar mucho por la razón y por la mente y también no escuchan al corazón, olvidan escuchar los sentimientos de su corazón, porque en realidad está comprobado que el corazón sí está relacionado con los sentimientos de amor, sí está relacionado. Sabemos que el corazón es nuestro tercer cerebro, que tiene más de 70,000 neuronas, y que cuando aprendamos a escuchar a nuestro corazón, pues vamos a despertar, vamos a vivir muchas cosas, vamos a vivir cosas muy positivas cuando aprendamos a escuchar a nuestro corazón, ¿no? Entonces, otro problema dentro de las enfermedades de la biodescodificación son las cataratas, que es un trastorno de la vista, que suele aparecerse en personas mayores, aunque a veces ya hay pacientes muy jóvenes que las padecen y que les nubla progresivamente la visión. Ojo, les nubla la visión. Tú necesitas visión para cumplir proyectos. Visión. Tú necesitas visión para resolver tus problemas emocionales. Tú necesitas visión para tener crecimiento espiritual. Tú necesitas visión para obtener una nueva relación de pareja amorosa. Tú necesitas visión para todo. O sea, tienes que ser una persona visionaria en todos los aspectos. Entonces, a las personas que se les empieza a presentar problemas de cataratas, sea hereditarios, es que mi abuelita las tuvo, es que mi papá las tuvo, esto. No vamos a quitar ese tipo de problemáticas hereditarias y vamos a preguntarnos si en realidad estás teniendo la visión de cambiar tu forma de ver la vida, tu forma de percibir la vida, ¿no? De acuerdo con esto, este problema viene de la infelicidad que producen las imágenes que la persona ve. Entonces, como las imágenes que la persona ve no les agrada, pues ¿qué hacen? Pues se forman y se generan cataratas para no ver lo infelices que son. Pregúntate si eres infeliz o si eres feliz si tienes cataratas. Entonces, eso va a traer un gran cambio a tu vida personal. Hay algo que es a lo mejor es muy común en personas que les empieza a doler la ciática, que la ciática, bueno, pues nos está hablando de un temor al futuro, nos está hablando de algún rencor ahí guardado, ahí grabado, nos está hablando de temores a carencias materiales, a inseguridades ante el porvenir. También puede ser rencor o rechazo hacia algo, hacia una persona, hacia un trabajo, hacia mi situación actual que estoy viviendo en todos los aspectos, en el amor, en lo económico, en lo material, en lo emocional.
Entonces, bueno, pues se te va a formar el nervio ciático, es como el sensor que te está avisando que algo está mal en tu vida personal, ¿no? Entonces, chécate si tú que estás viviendo dolores de ciática, en realidad, pues estás, generando, estás, checando, pues todo eso, estás checando todo eso, entonces, debes de estar muy alerta, con referente a esto. Y bueno, pues al estar muy alerta con referente a esto, bueno, pues debes estar pensando muy continuamente en todo, ¿eh? Hay que recordar que el eslogan de este programa es: hay que convertirnos en hombres pensantes. Otro eslogan que podemos tener en este programa es: lo visible transforma, lo invisible convierte a lo visible, de lo sutil a lo denso. O sea que nosotros siempre vamos a hacer creaciones desde los mundos espirituales a este mundo material. Pero nos enseñaron de manera equivocada, nos enseñaron de manera distinta, ¿no? Personas que tienen colesterol. El colesterol, bueno, pues el colesterol, hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Según la biodescodificación, el colesterol elevado tiene que ver con gente que le cuesta construirse. Hace cuenta que es gente que tiene algún tipo de fracaso, y el fracaso es como si ellos fueran un edificio y sus constructos emocionales y espirituales se derrumban. Entonces, al derrumbarse, les va a costar volverse a construir, porque tienen una resignificación del fracaso errónea, tienen una percepción del fracaso errónea. Entonces les va a costar mucho trabajo construirse y aceptar lo que les gusta, lo que les pueda dar placer. Entonces, checa si tú, más aparte, el colesterol y los triglicéridos tiene que ver con las arterias, va caminando por las arterias, y las arterias se hacen muy rígidas. Entonces, como se hacen muy rígidas las arterias, pues lógicamente que las arterias pues no aguantan. Y bueno, pues nos está mencionando también que tienes problemas con la niñez, heridas emocionales de la niñez que tienes que solucionar. Por eso pues nosotros nos dimos a la acción de hacer el congreso, y en ese congreso que fueras a trabajar todas tus heridas del alma, que fueras a constelar, que fueras a biodescodificar, que fueras al temazcal, que hicieras varias actividades que nosotros estamos mostrando, y que más aparte pues están a bajo costo. En realidad es una ofrenda, ni siquiera es un pago, ¿no? El colon irritable, en el colon irritable, igual que en los riñones, se manifiesta mucho el miedo, pero es un miedo a relajarse. Porque el colon irritable es una persona, no sé si has visto un gato o un perro que siempre están al acecho, que siempre están en alarma. El colon irritable se manifiesta en personas en que siempre están al acecho, que siempre están en la perspectiva que qué podrá pasar, qué no podrá pasar. Entonces están en continua, pues en continuo estrés. Entonces siempre van a andar con la emoción que está dentro de esa biodescodificación, es la inseguridad. Las posibles causas emocionales de esta enfermedad, bueno, pues ya es la inseguridad y todos los miedos. La conjuntivitis, bueno, pues está relacionada con actitudes de frustración, enojo, entonces hacia lo que no se ve en la vida. Estoy laborando mucho, estoy juntando, estoy siendo una persona disciplinada en el deporte, estoy siendo una persona disciplinada en la comida, estoy siendo una persona disciplinada en varios aspectos de su vida y no veo nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a generar una conjuntivitis
porque en realidad no estás viendo absolutamente nada, ¿no? Entonces eso hace que se te forme un sentimiento de culpabilidad, eso hace que se te forme un sentimiento de frustración, y bueno, pues la frustración es una de las emociones muy fuertes. Ya hemos hablado aquí de la frustración. La frustración es un pesar. La depresión y la ansiedad, bueno, son sentimientos que en esos sentimientos se encuentra la desesperanza. En la depresión se encuentra la agresividad contenida hacia uno mismo y hacia los demás, pero también en la depresión y en la ansiedad hay culpabilidad y hay baja estima. Entonces, la esperanza en apariencia es una virtud, pero la esperanza te va a dejar esperando, te va a dejar inmóvil. Entonces, es una palabra que tenemos que quitar de nuestro diccionario vocal. No tienes que tener esperanza, tienes que tener seguridad, tienes que tener certeza, tienes que tener asertividad para poder cambiar. Y vámonos con lo último. Fui muy rápido, bueno, pero espero que te haya servido este programa. Pues lo último pues es el dolor de garganta, que ahorita se está presentando continuamente porque tenemos como que según hay muchos virus, muchos bichitos que se están fusionando, pero el dolor de garganta junto con la afonía en la laringe, en la laringitis, son causadas por la furia que me impide hablar. O sea, que yo estoy guardando en mi garganta, estoy guardando varios sentimientos de irritabilidad. Y esos sentimientos de irritabilidad me impiden hablar. O tengo un impulso muy tremendo por hablar, pero la capacidad y el miedo me impide hacerlo. Entonces, dentro de la biodescodificación, bueno, pues es un problema donde hay emociones que están codificadas pero que no están identificadas. Recuérdate que bio es biología, código son emociones no resueltas. Entonces, debemos de encontrar todas las emociones no resueltas, y al encontrar todas las emociones no resueltas, tú puedes ir mejorando en las enfermedades que hayas estado generando, como pues los dolores en general, ¿no? Hay personas que se paran diario muy cansados con dolores de espalda, de piernas, de dolor general, espalda baja, en todo. Entonces, eso pues nos está hablando que son personas que tienen culpa, que tienen mucha culpa, que tienen un sentimiento de desencadenar dolores en todo el cuerpo. Entonces, como tienen mucha culpa, se atraen castigo. ¿Y cómo es una forma de atraerse castigo? Pues poniendo dolorido su cuerpo. De esa forma inconsciente te estás castigando tú. Entonces, bueno, pues pues yo les agradezco a todos los que se hayan conectado por medio del YouTube, a todos los que se conectaron por medio del Facebook Live. Gracias que se conectaron. Quiero decirte, bueno, pues que vamos a seguir trabajando aquí en Alabanet 4 y 5 Radio. Y bueno, pues hoy 9 de octubre, pues recuerda que la próxima semana, bueno, más bien esta semana voy a estar el 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Vamos a estar haciendo constelaciones con el grupo de Guadalajara, Jalisco. Si te quieres todavía integrar, mándame mensaje. 21 y 22 vamos a estar en Cuautitlán Izcalli. 28 y 29 vamos a estar en la Ciudad de México. Mis redes sociales, a mí me encuentras en Facebook como Víctor Hugo Trejo Espinosa o Trejo Espinosa Víctor Hugo. Mi WhatsApp es 55 54 97 68 36
para cualquier consulta, pero solamente es vía WhatsApp, es un teléfono para puro WhatsApp. Yo te voy a agradecer que me mandes puro WhatsApp. Mis redes sociales en Instagram, soy Víctor Hugo Trejo Espinosa, me puedes encontrar así. Y el TikTok no me lo he aprendido. Sinceramente el TikTok no me lo he aprendido, pero también ya estoy manejando TikTok. Yo te agradezco que te hayas conectado. Gracias a todos los que se conectaron. Les mando un caluroso abrazo. Y bueno, pues si tienes a bien sugerirme temas que yo tenga que desarrollar de lo que sea. Teosofía, antroposofía, cuarto camino, psicología, teorías psicológicas. Vamos a abrir, estábamos platicando que vamos a abrir para los que están en grupos de autoayuda, vamos a abrir una nueva sesión donde existan programas para saber cómo manejar el libro Alcohólicos Anónimos, para saber cómo aplicar los 12 pasos de recuperación, para saber cómo aplicar las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial. O para que conozcas un poquito más de la historia de Alcohólicos Anónimos. Vamos a abrir nuevamente esa sesión porque cuando yo empecé aquí en Alabanet, ese era el nombre de mi programa, platicando de la historia de Alcohólicos Anónimos. Entonces vamos a tratar de retomar todo eso nuevamente. Espéralo, vamos a aterrizarlo. Y pues yo te agradezco, yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, bye. Alabanet Radio.